Especial que le ofrendamos al Señor y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Colosenses. Colosenses capítulo número 1. Y cuando lo tenga dice gloria a Dios. Colosenses capítulo número 1, y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por el privilegio que nos concede de congregarnos esta mañana para adorarle, para bendecirle, para exaltar su nombre. Señor, le suplicamos que esta mañana, Señor, usted se glorifique en la vida de aquellos que están atravesando momentos difíciles. Señor, ponemos en sus manos en la vida de Irma Raudales, suplicándole que su mano de sanidad repose sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en su mano de amor la depositamos, así como aquellos que se encuentran postrados, quizás en un lecho, angustiados, acongojados. Hoy los ponemos en sus manos, creyendo, Señor, que usted es hacedor de maravillas y que usted se deleita en la misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos a nuestra hermana Priscila Campos en sus manos de amor, Señor, suplicándole que su mano de sanidad repose sobre su cuerpo. Señor, rechazamos todo cáncer en el nombre de Jesús de Nazaret, pues su palabra dice que usted llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido curados. Ahora al apropiarnos de su palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera toda enfermedad y declaramos sanidad para la gloria de su nombre. Así también, Señor, suplicamos ayuda y fortaleza para las familias que se encuentran quizás de luto ante la pérdida de un ser querido. Señor, que usted esté fortaleciendo sus almas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, le suplicamos que usted sea propicio a cada necesidad. Aquel que está clamando por un empleo, Señor, que usted le provea para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sabemos que usted es el dueño del oro, la plata y de toda la plenitud de la tierra. Ahora, Señor, extienda su brazo para sostener, para sustentar, para proveer a aquel que invoca su nombre, creyendo que usted ha de obrar en beneficio de su causa. Señor, en el nombre de Jesús, obra poderosamente en cada petición, Señor. Y hoy le suplicamos que a través de su palabra seamos enteramente edificados. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sea su Espíritu Santo ministrando cada vida para la gloria de su nombre. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Colosenses capítulo número 1, y leemos el versículo número 12 y número 13. Dice la palabra: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Puede sentarse, hermano, hermana. Al leer esta porción de la Escritura, quiero que pensemos en los dos aspectos de la obra de Dios. Y cuando abordamos el concepto de la obra de Dios,
tenemos que referirnos a la soberanía absoluta de Dios en el universo y en todo cuanto existe. Es decir, Dios en su soberanía, desde antes de la fundación del mundo, estableció un decreto. Y ese decreto es la base de la presencia de Dios, es decir, del conocimiento anticipado de Dios. Dios estableció un plan y ese plan le da vida a la predestinación y a la retribución. La predestinación para aquellos que habrían de ser salvos a través de todos los tiempos, y la retribución para aquellos que no toman en cuenta a Dios. Entonces, para los que son retribuidos, Dios los pasa por alto, pero a los que están predestinados, a esos serán elegidos. Y cuando son elegidos con un propósito. Cuando Dios estableció ese plan, estaba ya concebido que el hombre iba a sojuzgar la tierra y se iba a reproducir. Entonces Dios le delegó al hombre toda la autoridad sobre la tierra. Pero Satanás, el ángel de luz, vino y utilizó a una serpiente que sedujo a la mujer sedujo al hombre, y ambos cayeron de la gracia de Dios. Y por eso dice la palabra que Satanás robó la bendición al ser humano. Y cuando roba la bendición, Satanás pasa a ser el príncipe de este mundo. Cuando Satanás es el príncipe de este mundo, el hombre está vendido al pecado desde las generaciones iniciales hasta la fecha. Pero estando vendido en pecado, Dios quiso que el hombre fuera medido por la ley de Moisés. Pero el hombre no podía cumplir con la ley, porque aunque la ley era espiritual, el hombre estaba vendido al pecado. Por lo que ya expresé que Satanás era el príncipe de este mundo, y por lo tanto dice la palabra que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, aquí viene el pero, ante la incapacidad del hombre de poder acercarse a Dios, porque no se podía acercar porque estaba sumergido en el pecado, y por lo tanto no podía tener relación con el Dios Santo. Santo, santo, porque lo único que separa a Dios del ser humano se llama pecado. Por lo tanto, el hombre no solo estaba en pecado, sino que estaba condenado a la muerte eterna. Entonces, dice la palabra que Dios, no hallando otra manera, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Dios envió a su Hijo, pero su Hijo es Dios, porque desde antes de la fundación del mundo se estableció un decreto que permitiera que el único que podía satisfacer la demanda de Dios era el mismo. Pero ¿cómo podía Dios declarar justo o inocente a un pecador? Solamente a través de alguien que fuese santo, santo, santo. Y ese es su Hijo amado, nuestro bendito Salvador. Y es acá donde entran los dos aspectos de la obra de Dios. Entonces dice la palabra que leímos: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. La palabra aptos quiere decir que estamos habilitados. Cuando está estudiando primaria, bachillerato o en la universidad y recibe el título, dice: el siguiente título otorga al señor Carlos Campos el nombramiento de médico porque está apto, habiendo cumplido con todas las exigencias de la ley. Está apto para ejercer la profesión. Pero acá la palabra de Dios, cuando dice aptos, es que nosotros estamos habilitados para andar en luz cuando hemos sido predestinados con un propósito. Y el propósito con el cual Dios nos redime es para la alabanza de su gloria. Por eso dice la Escritura: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando habla de la herencia de los santos en luz, está hablando de todas las promesas que conlleve el Evangelio. Todas las promesas que conlleve el Evangelio de salvación. ¿Y qué conlleva las promesas? Las promesas dicen que somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir que somos coherederos? Que tenemos los mismos privilegios que nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos adoptaron para ser parte de la familia de Dios. Y ahora nuestro Padre ya no es Satanás, nuestro Padre es el Dios eterno que está sentado en su trono. Esas son las promesas del Evangelio. Dice que nos selló cuando nos compró. Nos selló con el Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hoy el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, quien nos consuela, quien nos frena para que no pequemos, porque antes estábamos vendidos al pecado y éramos seducidos e íbamos voluntariamente a cometer el pecado, pero hoy hay dentro de nosotros el Dios Todopoderoso llamado Espíritu Santo que nos frena para que podamos decir no al pecado. Y en ese sentido dice la palabra: el cual ha librado de la potestad de las tinieblas. Ese es el primer aspecto. El primer aspecto es que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En la noche, cuando se va la energía eléctrica y quedamos a oscuras, esas son las tinieblas. No podemos ver y caminamos a tientas. Así es el que no tiene a Cristo. Pero de ahí nos liberó el Señor.
Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Lo voy a poner más claro porque quizás no me doy a entender. Y lo voy a poner en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, y dice la palabra de Dios, versículo número 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando dice que vinieron al otro lado del mar, a la orilla de los Gadarenos, está diciendo que no fue un caso fortuito, que no fue casualidad, porque ya hablamos de un decreto eterno, ya hablamos de la presencia de Dios, ya hablamos de la predestinación. Entonces nada es al azar, nada es por suerte, la suerte no existe. Dios es el Dios soberano, y soberano quiere decir que Él tiene el control sobre todas las circunstancias que rodean la vida del ser humano. Por eso cuando la Escritura dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesús fue a buscar a un hombre que estaba poseído por Satanás, un hombre que de acuerdo a los judíos era inmundo, un hombre que de acuerdo a la Torá era miserable, un hombre que de acuerdo a la sociedad era despreciable, un hombre que de acuerdo a los rabínicos no merecía misericordia. Pero Jesús, el Hijo de Dios, va a buscar al Gadareno, y dice la Escritura, versículo número 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Nos saltamos al versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mire qué interesante. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo es un encuentro, como el día que usted y yo tuvimos un encuentro con nuestro bendito Salvador. El Señor llega a buscar al Gadareno. El Gadareno, cuando lo ve de lejos, sale corriendo a su encuentro. Hay un encuentro, dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este espíritu, sal de este hombre, espíritu inmundo. Acá, cuando le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo, estamos viendo el poder y la autoridad de Jesús. Es decir, nadie daba 5,
Nadie daba, pero ni medio lempira por este hombre. Desechado de la familia, de la sociedad. Pero igual así éramos nosotros. Desechados quizás por nuestra familia, por la sociedad. Réprobos. Nadie daba nada. Pero Jesús, con su poder, nos liberó de la esclavitud del pecado. Y dice la palabra, ante el poder de Jesús, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Cuando habla de legión, se considera que una legión romana, que era quien gobernaba a Decápolis, y que los de Decápolis eran griegos, una legión estaba considerada por 5,000 soldados. Cuando el espíritu inmundo dice, Legión me llamo, está diciendo que eran muchos demonios los que habían invadido el cuerpo de este hombre. Quiere decir que tenía al menos 5,000 demonios que lo atormentaban. Dice que se golpeaba en los sepulcros, dice que andaba desnudo, dice que rompía las cadenas y todo mundo le tenía miedo. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, para salvar lo que se había perdido. Y entonces le dice el Señor, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Oiga bien, y le rogaba. ¿Quién? Está en singular. Y le rogaba el endemoniado que no los mandara fuera de esa región. Los demonios tienen regiones donde se sienten en un mejor ambiente que en otros. Por ejemplo, este es un ambiente santo donde está la congregación de los santos, que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Un demonio no va a querer estar acá, no va a querer entrar. Él está donde las personas que ejercen ocultismo, donde están los más réprobos. Entonces, él le pide, el endemoniado, le rogaba. La palabra ruego quiere decir que está necesitado, angustiado, atribulado, y le pide que no lo envíe fuera de ese lugar. Y dice la Escritura, verso 11, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron. Oiga, vuelve otra vez, pero ahora es plural, ya no es singular. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los demonios pueden entrar en una persona inconversa, en una persona que no tiene a Cristo, puesto que los que tenemos a Cristo somos templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro templo, nuestra morada, la casa de Dios somos nosotros. El Espíritu Santo está entre nosotros esta mañana. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y sobre nosotros. Entonces, al que ha creído en el sacrificio de Cristo Jesús, no lo va a poseer un demonio. Lo puede atormentar, puede influenciarlo. Por eso muchos andan extraviados, porque fueron influenciados por Satanás. Pero un verdadero hijo de Dios no retrocede ni para agarrar impulso. Entonces, los demonios le rogaban que los dejara ir al hato de cerdos. Estaban atormentados, y dice la Escritura,
Y luego Jesús les dio permiso. Está recalcando su autoridad. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Oiga, qué interesante. Eran como 2000. ¿Quién se va a poner a tener una granja de cerdos? Los helénicos, los griegos, ocupaban los cerdos como ofrendas a sus dioses. Antíoco Epifanes sacrificó una puerca en el altar de Jerusalén cuando quiso destruir el judaísmo. Quiere decir que los griegos rendían culto a sus dioses y sacrificaban cerdos, y eran como 2000. Quiere decir que había una buena cantidad de dinero en juego, porque el total de los 2000 ascendía como a 1.820.000 lempiras. Imagínense cuánto costaba. Costaba 910 lempiras cada cerdo, y eran 2000 cerdos. Era 1.820.000 lempiras que se habían ido al despeñadero y se habían ahogado. Y ahora eso iba a traer una repercusión. Dice la Escritura: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y acá vemos el segundo aspecto de la obra de Dios. El primer aspecto, pues ya lo habíamos establecido, que era liberar de la potestad de las tinieblas, y el segundo, trasladarlo al reino de Dios. En el verso número 13, cuando Jesús les dio permiso a los demonios para que se fueran a los cerdos, liberó espiritualmente. Los demonios salieron, y cuando salieron fue liberado el gadareno mentalmente, recobró el juicio. Dice el verso 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Quiere decir que el segundo aspecto de la obra de Dios es la liberación, trasladarlo al reino de Dios. Está siendo liberado mental, recobró el juicio, físicamente estaba vestido, emocionalmente sentado a los pies de Cristo. Y dice el verso 16: y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron, oiga, a rogarle que se fuera de sus contornos. Otra vez la palabra rogar. ¿Quiénes le estaban rogando que se fuera de sus contornos? Los dueños de los cerdos. ¿Y por qué le rogaban? ¿Por qué rechazaban a Jesús, al que había liberado al endemoniado, en lugar de postrarse delante de él y reconocer su poder y su grandeza? Porque habían intereses de este mundo. Y muchas veces nosotros no sabemos distinguir entre lo urgente y lo importante. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en lo urgente y descuidamos lo importante.
el hecho de que muchos no estén esta mañana acá es porque fueron invadidos por lo urgente. Pero lo importante es adorar a Dios. Lo importante es alabar a Dios. Lo importante es la comunión con Dios, la palabra de Dios. Pero muchas veces estamos desubicados. Estos hombres le rogaban a Jesús que se fuera porque era 1.820.000 lempiras que se habían ido al despeñadero. Para ellos eso era urgente, era dinero, pero no estaban valorando su alma. Eran retribuidos, no eran predestinados, porque el que es predestinado reconoce lo importante de lo urgente. Estos hombres estaban diciendo: vete, aléjate de nosotros. Nos va a acabar pensando en sus cerdos. Pero el Señor estaba pensando en la vida de aquel que vivía en la potestad de las tinieblas y que ahora, al ser liberado, iba a ser trasladado al reino de Dios. Ese es el segundo aspecto. Por eso, al leer la palabra, vemos que el versículo 18 nos dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Oiga bien, vuelve otra vez a salir la palabra le rogaba, pero ahora este ruego es de alguien agradecido, alguien con gratitud, y le rogaba al Señor y le decía: déjame ir contigo. El endemoniado ahora ya no estaba endemoniado, ahora había sido trasladado al reino de Dios, ahora pertenecía a la familia de Dios, ahora le estaba hablando en el mismo lenguaje a nuestro Señor Jesucristo y le decía: déjame ir contigo. ¿Por qué? Porque sentía gratitud. ¿Y qué es gratitud? Gratitud es un valor del reino de Dios que tiene que ver con nuestro carácter. Nosotros hemos sido trasladados al reino de Dios, pero muchos no tenemos gratitud para con Dios. ¿Y qué es gratitud? Gratitud es demostrar mi aprecio por el impacto recibido en mi vida. Y el único que causó un impacto de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Pero no mostramos aprecio muchas veces. Muchas veces lo cambiamos por cualquier cosa de este mundo. ¿Y por qué no se congregó, hermano? Tuve un compromiso mayor que con nuestro Rey, que con el Rey de Gloria. No hay. Entonces, la gratitud contiene elementos como felicidad. Ese es el primer elemento de la gratitud. Este hombre estaba feliz y le decía: déjame ir contigo. Felicidad en su sano juicio. El segundo elemento es contentamiento. Alguien puede ser feliz, pero no está contento. Hay muchos que pueden estar acá feliz, pero no están contentos porque hay algo que le incomoda y no le permite tener gratitud para con Dios, porque su mirada tiene que estar puesta en el autor y el consumador de la fe. Su mirada tiene que estar puesta en Jesús, porque hay gratitud para Jesús. Por eso, el primer elemento de la gratitud es la felicidad. El segundo elemento es el contentamiento. Y el tercer elemento
es el aprecio. El aprecio al Señor implica reverencia a ese Dios que está dentro de nosotros, que nos acompaña ahí donde vamos y que muchas veces, por no saber distinguir lo urgente de lo importante, no nos comunicamos con Él. Salimos de nuestra casa como que fuéramos, no digo la expresión, comemos y no le damos a Él la gloria, como que fuéramos, nos vamos a dormir y no reconocemos las bendiciones de Él a lo largo del día y nos acostamos como si fuéramos, pero decimos que somos hijos de Dios. Pero Él ya nos trasladó a su reino, pero hay una responsabilidad de parte nuestra. Este hombre era responsable y le decía: déjame ir contigo. Les rogaba, no como los demonios, no como los que cuidaban los cerdos. Le rogaba con el anhelo, con la necesidad de recibir del Rey de Gloria lo que nunca iba a recibir en otro lugar. Pero vea aquí lo interesante. Dice la palabra: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Puso atención a la lectura. Este hombre estaba bien ubicado. Nosotros no nos ubicamos. Nosotros decimos: hermano, es necesario, es imperativo que a usted en gratitud le sirva al Señor. Y entonces pregunta usted: ¿pero cómo le puedo servir al Señor? Bueno, usted va a ser líder de una célula. ¿Yo? ¿O lideresa de una célula? Yo no puedo. Y empiezan las excusas y empieza a caminar para atrás. No puedo leer, no puedo hablar, no me siento capaz. Este hombre no conocía la Torá. Este hombre tenía gratitud. Y cuando le dijo: déjame ir contigo, el Señor le dijo: ve a los tuyos y cuéntales cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue a los Decápolis, a los griegos, que eran, según ellos, cabezones. Es decir, creían los griegos que sabían mucho. Era la cuna de los intelectuales y el Señor lo estaba mandando ahí, y él no tenía ninguna capacitación. ¿Qué es lo que él había tenido? Un encuentro con nuestro bendito Salvador. ¿Qué es lo que necesitamos? Un encuentro con el Señor. No necesitamos. ¿Qué tuvo él de capacitación? La misericordia de Dios. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso, los dos aspectos de la obra de Dios: uno es liberarnos de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya estamos bendecidos, pero no somos agradecidos, porque esperamos algo más humano, cuando lo único que tengo que hacer es decir: hermano, Dios les bendiga,
Yo lo único que sé que antes era un bolito y ahora el Señor me ha rescatado de las tinieblas y me ha puesto en el reino amado de su Hijo. ¿Qué tengo que decir? Hermano, yo solo sé que antes era un adúltero, pero que hoy, para la gloria de Dios, Él me trasladó al reino de Dios y ahora le sirvo a Él. Es decir, le estaba diciendo al gadareno, tu experiencia conmigo es de misericordia. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido con Él? Es de misericordia. Termino con esto. El libro de Efesios nos dice claramente cómo es nuestra condición. Dice la Escritura, según nos escogió en Él, 1:4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Teníamos ventaja sobre el gadareno? No. Estábamos en el mismo plano con él. Nos íbamos a los penaltis. Quiere decir que los dos estábamos perdidos. Pero por el beneplácito de su voluntad fuimos predestinados para salvación. Y por eso dice este libro de Efesios en el capítulo número 2, dice versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, pongámosle título hoy al mensaje. El título era los dos aspectos de la obra de Dios. Al finalizar, yo le pondría el valor de la gratitud hacia Dios. Porque Dios no envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros calentemos sillas. Él vino a este mundo para que en gratitud nosotros le sirvamos a Él. Porque si no le servimos a Él, nuestra vida no sirve para mayor cosa. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias. Porque a usted le plació, Señor, desde antes de la fundación del mundo, predestinarnos, Señor, para la alabanza de su gloria. Ahora, esta mañana yo quiero hacer una invitación. ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera entregarle su vida a Cristo, que nunca antes lo ha hecho? ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor? Póngase de pie ahí donde se encuentra y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera recibir el perdón de sus pecados? Póngase de pie ahí donde se encuentra. Quiero orar por usted. Porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, un Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros.
Y Él es un Dios de oportunidades. ¿Habrá alguien más que se pone de pie esta mañana para orar? Dios está en medio nuestro. Dios bendiga a la hermana. ¿Habrá alguien más? Póngase de pie. Ya no luche con usted mismo. Cédale el espacio a Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Aproveche el momento para que podamos juntos orarle a Él. El hombre decía: te ruego que me dejes ir contigo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera honrar a Dios esta mañana? Hoy es un buen momento. El Señor nos concede solo 24 horas. Oramos al Señor. Padre, gracias, bendito Dios, por su palabra, Señor. Hoy, al vertir su palabra, reconocemos lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que su palabra nunca regresa vacía. Señor, permite que su palabra sea sembrada en los corazones de aquellos que no tuvieron la valentía para honrarlo esta mañana. Señor, permite que su palabra germine en sus corazones y puedan distinguir lo importante de lo urgente. En el nombre de Jesús de Nazaret, por quien le damos gracias. Amén y amén.